Bueno, siguiendo el mapa, después de la mención de Venus, aparece Julio César. ¿Y qué tendrá que ver Julio César con Venus? Bueno, Julio César manda a erigir el templo de Venus Genetrix en la plaza del Foro, cerca de lo que es el Capitolio, y lo hace porque lo había prometido durante la batalla de Farsalia, en la que le ganó a su adversario Pompeo el Grande, y fue inaugurado en el año 46 antes de Cristo. Él lo hizo, digamos, fue una promesa que hizo para ganarle a su mítico rival, y le hizo esta promesa a Venus, y además lo hizo también para, digamos, conmemorar la nobleza de su estirpe, de su familia, de la gens. Y por eso es la Venus Genetrix, la Venus Madre. Y entonces a través de este templo, él lo que hace es como una revaloración de Iulius, el primer, el que dio inicio, digamos, a la familia, a la gens Iulius, de la que él era parte. Y bueno, que los llevaba, digamos, los vinculaba a una divinidad, como siempre, ¿no? Este Iulius, que era el progenitor de la gens Iulia, descendía de Eneas, que a su vez en la mitología lo ponen como un semidios. También tiene que ver con el aspecto creativo de la divinidad vinculada al florecimiento primaveral de la naturaleza. Entonces está todo relacionado, encadenado, digamos, esta promesa que él hace para después rendir homenaje a sus antepasados provenientes de Troya, porque él descendía de Eneas, según cuenta, y a la vez, bueno, esta devoción por Venus, que también está relacionada con todo lo que es el amor, las flores, la primavera, todo eso, más allá de lo que vimos, bueno, que es la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, portadora de la luz. Y acá es donde se engancha de alguna manera en la historia de Julio César con Cleopatra. Bueno, hay que decir de Cleopatra. Cleopatra era la reina que llevaba ese nombre, la número 7, es decir, que era Cleopatra VII Tea Filopatore, que nació en Alejandría en el año 69 a.C. Y fue la última reina de la dinastía ptolomeica de Egipto y el último miembro de la dinastía, no solo la última en gobernar, sino la última que quedó. Seguramente fue la más famosa de todas las reinas del antiguo Egipto, aunque no fue nunca una soberana única, porque en el caso de las mujeres siempre eran corregentes con algún marido o hermano marido. Es decir, siempre reinó ya sea con su padre o con su hermano o con su hijo. Para poder acceder al poder, las mujeres podían, pero tenían que estar casadas con un faraón. Y podían gobernar a gusto y piacere, pero tenían que tener eso. Por eso a ella la casan con su hermano menor, para que pudiera ostentar este poder. El nombre Cleopatra en griego significa gloria del padre. Sabemos que bueno, los Ptolomeo venían de Macedonia y el primero fue uno de los guerreros de Alejandro Magno. Bueno, era una mujer que no se sabe si era linda o fea, porque según las monedas no se la ve con un perfil muy agraciado, pero también hay que tener en cuenta que la belleza va cambiando de canon según va pasando el tiempo. Pero lo cierto es que de todas formas era muy atractiva. Y además de eso, que se quedaría, digamos, solamente en una cuestión estética, era uno de los enemigos más temidos y peligrosos.
sino, digamos, la mayor amenaza para la República Romana. Cleopatra, además de tener una gran flota, un poderoso ejército y un reino rico en recursos, también tenía su gran encanto de su lado, gracias al cual había doblegado su voluntad a dos de los más grandes líderes romanos, a Julio César y a Marco Antonio después. Además vivió una vida llena de episodios. A partir de la muerte de su padre, que ocurre en el año 51 a.C., entonces es cuando se ve obligada a casarse con su hermano Ptolomeo XII, que tenía 12 años, y fue la manera de ascender al trono. El hermano esposo, sin embargo, en el tercer año de su reinado, animado por sus consejeros, como siempre, uno de los cuales parece que también era su amante, exilia a Cleopatra a Siria. Porque claro, molestaba, era el hermano mayor, era muy inteligente, y a los consejeros le molestaba que ella gobernara. Desde el exilio, Cleopatra logró organizar la llegada de Julio César para reclamar sus derechos como reina. Cleopatra, a pesar de que en ese momento era muy jovencita, era consciente de su propio encanto, de su inteligencia y de su cultura. Por ejemplo, podía hablar entre 7 y 12 idiomas. Y es la primera reina macedonia en aprender egipcio para gobernar mejor a su pueblo. La historia del encuentro entre los dos, o sea, entre Julio César y Cleopatra, es ahora casi una leyenda. Y cuentan que Julio César oficialmente llegó a Egipto en busca de Pompeyo o Pompeo, del cual solo encuentra la cabeza, le entregan la cabeza. Fue asesinado Pompeo por los asesinos o por los sicarios del faraón Ptolomeo, que de esta manera trató de obtener los favores de César. Pero Cleopatra se las arregló para hacerlo mejor. César recibió una preciosa alfombra que comenzó a desenrollarse y la espléndida reina, que en ese momento tenía 18 años, salió de la alfombra. Se escribió mucho sobre su historia, esa historia de amor, digamos, y se contó mucho. Seguramente su unión fue fruto de los intereses de ambos. Evidentemente, Roma estaba interesada en una alianza con Egipto por razones económicas. No nos olvidemos que Egipto era el principal proveedor de grano para el imperio. Y Egipto estaba interesado en Roma por su poder militar y porque no dejaba de ser una provincia del imperio. De la relación de Julio César y Cleopatra nace un hijo, Ptolomeo César o Cesarión. Mientras tanto, César derrota a los egipcios, es decir, a los que se habían rebelado en contra de Cleopatra al mando de su hermano marido, lo mata, que ya era el faraón Ptolomeo XII, y entonces instala a Cleopatra en el trono. Sin embargo, respetando las tradiciones egipcias, Cleopatra tuvo que compartir el nuevo trono con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, porque si no ella no podía detentar el poder. Así que se vio obligada a casarse con este otro hermano. Una vez asegurada la estabilidad del reino, se trasladó a Roma con su hijo y vivió oficialmente ahí como amante de César. El pueblo no la quería porque, además de provenir de un lugar extranjero, ella era, con esa personalidad que tenía y demás, por ejemplo, ella se vestía como la diosa Isis, y eso en Egipto era algo medianamente normal, que una reina se hiciera pasar, o digamos, se vistiera o se posicionara como la diosa, pero eso en Roma no sucedía. Y en Roma ella hizo erigir una estatua de ella misma con los atributos de Isis en el foro. Entonces, evidentemente no fue muy querida y además era la amante y obviamente el pueblo romano defendía a la esposa de Julio César, que era romana.
Bueno, la principal intención política de Cleopatra era proteger la integridad de su reino del expansionismo romano, que cada vez era más intrusivo. Y además, al tener un hijo, que era el único hijo que tenía Julio César, obviamente ella pretendía que ese hijo fuera su sucesor, porque él no tenía otros hijos. Pero bueno, después del asesinato de Julio César, la situación política ya no permitió que Cleopatra permaneciera en Roma y partió hacia Egipto, obviamente. Entonces es cuando ella, al llegar a Egipto, permanece ahí con su hijo Cesarión y finalmente se encariña, digamos, con Marco Antonio, un hombre exuberante y vivaz que, claro, quedó fascinado por la reina egipcia y empiezan una relación. Mientras se encuentran en la corte de Alejandría, Antonio recibe la noticia de la muerte de su esposa Fulvia, responsable de haber encabezado una revuelta contra Octavio, que en ese momento era el emperador. Antonio tuvo que regresar a Roma y para fortalecer el vínculo con Octavio se casó con su hermana Octavia en el año 40 a.C. Sin embargo, Antonio terminó regresando a Egipto, donde Cleopatra había tenido gemelos mientras tanto, a quienes después seguiría un tercer hijo. Los dos se unieron en matrimonio a pesar de que Antonio todavía estaba casado con Octavia, la hermana del emperador que luego fue Augusto. Cleopatra, por ambiciosa y astuta como era, quiso constituir con Antonio una especie de gran reino cuya capital sería Alejandría de Egipto, que era una ciudad muy evolucionada en ese momento, y dejar atrás Roma. Por lo tanto, le concede a Antonio el uso de las milicias egipcias con las que conquistó Armenia. Cleopatra fue nombrada reina de reyes, asociada con el culto de la diosa Isis y nombrada regente con su hijo Cesarión. Las maniobras de la pareja preocuparon a Octavio, que llevó a Roma a declarar la guerra a Egipto. Las milicias egipcias, dirigidas por Antonio, y las romanas, dirigidas por Octavio, se enfrentaron en Actium el 2 de septiembre del 31 a.C., y Antonio y Cleopatra fueron derrotados. Cuando los romanos llegaron a conquistar la ciudad de Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra se quitaron la vida para no caer en manos de los romanos y no ser humillados o torturados, porque hay que recordar que cuando los romanos vencían se llevaban a los reyes o a los cabecillas a Roma y los paseaban por el foro tirados por los carros y los llevaban a la rastra. Así que imagínense, para Cleopatra esa humillación, obviamente prefería el suicidio. Dicen que Antonio se suicidó tras la falsa noticia del suicidio de Cleopatra. Es decir, le dijeron que Cleopatra se había suicidado cuando esto en realidad todavía no había sucedido, lo que nos recuerda a la historia de Romeo y Julieta. Pero al revés, donde la que se quita la vida es Julieta, con este engaño, y bueno, va pasando lo mismo. Al no saberlo, se produce el suicidio de Romeo y finalmente Julieta también se mata. Bueno, acá pasa algo similar. Bueno, entonces cuando Cleopatra ve que Marco Antonio ya se había suicidado, también se suicida. Siempre nos cuentan que mordida por un áspid. Sin embargo, los historiadores modernos niegan esta posibilidad porque Cleopatra era una gran experta en venenos y sabía que usando esa metodología su agonía sería muy larga. Probablemente debe haber inventado esta historia que para, digamos, aparentarle a su gente aún más como la reencarnación de Isis, pero debe haberse envenenado usando una mezcla de venenos previamente preparada y montando esta imagen o esta escena dramática con el áspid. Plutarco, en su vida de Antonio, cuenta cómo Cleopatra decidió usar este animal y dice:
Cleopatra recogió todo tipo de venenos mortales, entre los más fuertes que había, y de cada uno de ellos probó si eran efectivos y al mismo tiempo indoloros, alimentándolos a los prisioneros, es decir, dándoselos en los alimentos a los prisioneros que esperaban morir. Viendo que las instantáneas, los que provocaban una muerte súbita pero dolorosa, y que las más dulces no eran rápidas, entonces probó los animales observándolos, cómo se iban, o sea, qué efectos iban produciendo. Entre todos se encontró casi solo que la picadura del áspid, que induce un adormecimiento y un desmayo de los sentidos en las extremidades, sin provocar espasmos ni quejidos, solo aparece un ligero sudor en la frente, mientras las facultades perceptivas se desvanecen, se liberan suavemente y resisten todo intento de despertarlas y devolverlas a la vida, como quien duerme profundamente. Esto es lo que nos cuenta Plutarco de cómo ella llegó a la conclusión de que el áspid era la mejor solución, la indolora, digamos, efectiva y rápida. El hijo de Cleopatra, Cesarión, fue ejecutado por Octavio, mientras que los 3 hijos que tuvo con Antonio fueron llevados a Roma. Egipto se convirtió en una provincia romana gobernada por el prefecto de Egipto, es decir, ya no hubo faraones, por eso ella fue la última, así que fue gobernado por un funcionario de rango ecuestre. Octavio, que regresó a Roma para celebrar el triunfo de la expedición egipcia, hizo colocar una pintura de la reina en un carro llevándola triunfalmente por las calles de la ciudad, ya que no pudo hacerlo en persona, lo hizo con un cuadro. En 2010, el historiador alemán Christoph Schäfer desafió todas las teorías sobre la muerte de Cleopatra, estableciendo que la reina en realidad fue envenenada y murió por beber una mezcla de venenos. Después de analizar los textos históricos con el consejo de toxicólogos, Christoph Schäfer concluyó que el áspid o cobra egipcia no pudo haber causado una muerte lenta e indolora, ya que su veneno paraliza partes del cuerpo, comenzando por los ojos, antes de causar la muerte. Christoph Schäfer y su toxicólogo Dietrich Mepps concluyeron que Cleopatra utilizó una mezcla de cicuta, acónito y opio para tener lo que ella quería, una muerte rápida e indolora. Y esto del áspid fue más bien toda una puesta en escena dramática, porque bueno, ella merecía tener una muerte que pasara a la historia de esta forma. Lo que no sabemos es si lo ideó ella directamente y se puso en esa posición para pensar que la había mordido el áspid, o si fue un invento posterior. Quizás haya sido ella, porque en realidad los historiadores no fueron muy benévolos con ella, sobre todo los romanos. Así que bueno, quizás haya sido ella que le quiso dar este broche dramático. Así que bueno, fue un punto más en el mapa para seguir avanzando en esta Roma antigua y ver estas intrigas y bueno, cómo el poder va carcomiendo todos los lugares que toca, y bueno, donde siempre hay venenos y cuestiones extrañas que eliminan a la gente del medio y también a quienes los pueden suceder. Así que bueno, dejamos a Cleopatra con sus amoríos con Julio César y luego Marco Antonio, y su relación con Venus, como no, con Venus, la Afrodita griega, que tiene que ver también con el amor. Y bueno, toda su inteligencia también, que también está relacionada con esto de la portadora de la luz en un punto, ¿no? Con lo que representa Venus en general. Y por eso está marcado en el mapa con una flecha indicativa que las une. Así que bueno, dejamos por un tiempo Roma y Egipto, Alejandría en este caso, para volver en otro video.